Daniel Sampero Espina. Los pobres son útiles para muchas cosas, menos para que ganen plata. Yo quiero significar que este es otro de los grandes negocios en los cuales la empresa de los hijos del presidente Uribe ha venido desplazando y condenando a la miseria y a la exclusión a miles y a miles de colombianos. O sea, si el tema de zona franca hoy no sensibiliza al pueblo colombiano, pues yo creo que el pueblo colombiano hoy debe considerar de manera importante la situación que viven miles y miles de recicladores en Colombia, que por estas decisiones que se han tomado también desde el alto gobierno y desde este Congreso, han expulsado y están expulsando a más de 150.000 familias recicladores que vivían de la basura, que comían de la basura, que sobrevivían de la basura, y hoy, por el gran negocio de los hijos de los jóvenes promisorios del presidente Uribe, están condenados al delito, a la exclusión, a la miseria y a morirse de hambre, señor presidente. Muchas gracias. A usted, senador Congreso de la República, como si el tono alto de la voz pudiera acallar los problemas éticos y morales que han surgido, e incluso legales, con estas operaciones. Y la segunda sorpresa con el ministro ha sido en el fondo, por dos razones fundamentales. La primera, no entendí nada, o no sé si yo no he entendido el debate, y le quisiera pedir al ministro que me explicara cuando afirmó contundentemente que los hijos del presidente no eran socios de la zona franca de Occidente. Porque vemos a los defensores del presidente y a los defensores de este negocio en el Senado de la República defendiendo que tienen derecho a ser socios de la zona franca y que tienen derecho a hacer negocios, y al ministro diciendo que no, que ellos no han hecho ningún negocio. Curiosa contradicción que no entiendo más cuando todos sabemos que llevan una semana de preparación los ministros de este debate, incluso con los hijos del presidente. Y la segunda afirmación que me ha sorprendido del ministro, que reiteró Roberto Gerlain acá, es cuando afirma con toda claridad, y lo afirmó Gerlain también acá, que aquí no hay por qué hacer ningún debate ético y moral, que aquí el Senado no tiene por qué hacer ningún debate de control político, que hay que dejar las investigaciones. Entonces, metámosle al referendo un articulito adicional para acabar con una de las funciones fundamentales de este y de cualquier congreso en el mundo entero, que es el control político y el control ético y moral a los gobiernos. Y el ministro afirma tajantemente, y lo dijo 4, 5 y 6 veces, que la única moral y ética aplicable en este país era el cumplimiento de la ley, y nos citó fallos uno tras otro del Consejo de Estado, normas muy bien estudiadas, él que no es abogado sino economista o ministro de Hacienda, que no tienen nada que ver con el debate de hoy, fuera de todo contexto, simple y sencillamente para eludir un debate ético y moral que obviamente es importante en el país. Y yo no voy a profundizar en los conceptos sobre moral y ética, sobre moral y ley, sobre la utilización del poder en beneficio particular para los negocios. Yo simplemente, leyendo cuestiones y artículos sobre esos temas, me encontré, señor ministro, una frase de Aristóteles que cae como anillo al dedo para este debate y para sus afirmaciones en algunas de sus obras y de sus estudios. Decía: no es el hombre por un lado político y por otro un sujeto moral, como no es tampoco por un lado artesano, por un lado productor, por un lado sujeto económico y por otro un sujeto que deba atenerse a su perfección o a cumplir la justicia o a ser bueno. En toda actividad el hombre actúa como sujeto moral, en cada actividad compromete su destino último. Yo creo que
en este debate se puede empezar, si lo sujetamos solo al cumplimiento de la ley, que también hay serias dudas sobre ello, a bajar el tono moral y ético del debate público en Colombia y a generar un muy mal ejemplo a las nuevas generaciones de colombianos. La segunda sorpresa mía fue la de mi buen amigo el senador Javier Cáceres, porque siempre lo habíamos visto mucho mejor del otro lado del debate de control político y siempre lo admirábamos más cuando defendía, cuando lo acompañamos en los debates de Dragacol y de Chambacú, cuando defendía no solamente la ley, sino la ética y la moral en el cumplimiento de la ley. Y más adelante, con todo afecto, voy a demostrarle, apreciado Javier, porque estoy seguro que no lo hizo de mala fe, que ha sido muy mal informado con respecto a 2 o 3 supuestas mentiras que usted señaló aquí a los citantes del debate, y los voy a citar, le voy a precisar con documentos en la mano. Yo creo que lo llamaron por teléfono y le dieron a la ligera unos datos que no corresponden con la realidad. Y la tercera sorpresa que he debido mencionar de primera fue la noticia hoy del diario El Tiempo con respecto a este debate. Yo les confieso que no fui citante del debate, fue el Polo Democrático. Durante estas 2 semanas estuve reflexionando mucho sobre el debate y con muchas dudas, como las teníamos todos, frente a la actividad de la Zona Franca y la actividad de los hijos del presidente. Pero hoy, cuando leí esa noticia del diario El Tiempo en primera página, pues me convencí que en ese negocio y en esos trámites definitivamente hay gato encerrado. Porque no habría ningún motivo, no hay ninguna razón ni justificación para que unos tan exitosos y tan habilidosos empresarios, como aquí ustedes los han señalado, como son los hijos del presidente, resuelvan de la noche a la mañana dedicar las utilidades del que creo debe ser el negocio más importante en su corta vida empresarial, todas las utilidades, dizque para obras de inversión social. Entre otras cosas, sería bueno que lo dedicara más bien a reintegrarle el empleo y la posibilidad de empleo a las familias de recicladores que escuchamos hoy. Y cuando ve uno ese anuncio de la inversión social, pues se sorprende mucho, porque no habría ninguna razón para hacerlo. Y yo voy a hacerle aquí, señor presidente, una propuesta a los hijos del presidente de la República. Si ya hoy aceptaron que ese negocio al menos es inconveniente para el país y para el gobierno, para no entrar en la discusión legal, y por eso sus utilidades se las van a, o se comprometen ellos, no sé qué mecanismos habrá para hacer eso, a invertirlas socialmente, ¿por qué no de una vez por todas los hijos del presidente y el gobierno nacional se ponen de acuerdo? Yo no creo que tengan problemas de comunicación, y el gobierno nacional, las autoridades correspondientes, con el consentimiento expreso de los hijos del presidente de la República, senador Avellaneda, revoca el acto administrativo de la Zona Franca de Occidente y abre un nuevo proceso para el desarrollo de esa zona de Mosquera. Lo pueden hacer